Las tragedias aéreas son casos que generan mucha angustia, ya que es una de las muertes menos deseadas. Pero en ocasiones este tipo de tragedias pudieron tranquilamente evitarse y esta es una de ellas. Hoy te platicaré de la tragedia del Chapecoense. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Bueno, como ustedes ya vieron y escucharon en el intro de este capítulo, hoy les voy a platicar acerca de la tragedia del equipo de fútbol brasileño del Chapecoense. Esta tragedia que lamentablemente sucedió en el 2016 y cobró la vida de más de 70 personas. La verdad es que cuando empiezas a saber la historia, cuando empiezas a darte cuenta de los detalles, de los factores que tuvieron que ver para que sucediera este accidente, te llegas a enfadar, te llegas a preguntar qué es lo que piensan algunas personas acerca de comparar lo que es el dinero con la vida humana. Pero bueno, vámonos por partes y ustedes ya estarán sabiendo más de esta historia y en el transcurso para que ustedes ya al final, bueno, pues puedan tener su propia opinión al respecto, puedan dejarme su comentario y me digan pues qué les parece esta historia. Fíjense, los desastres aéreos son una tragedia ya sin aún conocer los detalles del accidente. Pero este va más allá, pues la tragedia no quedó en los hierros retorcidos del avión, sino que pasó al campo de fútbol, ya que este accidente le pasó a un equipo de fútbol que estaba por jugar una final sudamericana de la época actual. Y con los detalles escabrosos de esta historia, nos puede sorprender hasta dónde llega la ambición por el dinero. ¿Acaso la vida de un solo ser humano vale más que cualquier cantidad de dinero? Esta es la tragedia del Chapecoense. Y bueno, como les contaba en algún momento del inicio de este capítulo, nos puede llegar a sorprender que ciertas personas y más personas que tienen en sus manos o es su responsabilidad decenas de vidas puedan tomar este tipo de decisiones. Esta tragedia de este equipo de fútbol, la verdad es que se pudo evitar, pero por completo se pudo evitar y ustedes más adelante en la historia van a saber que esto ya es una tragedia y no lo estoy comparando, pero esta tragedia pudo haber sucedido mucho, bueno, unos meses antes, con personajes aún muchísimo más conocidos que estos que trágicamente perdieron la vida en este accidente del Chapecoense. Fíjense, el 28 de noviembre del 2016, el equipo del Chapecoense de Brasil se dirigía a Colombia para enfrentarse en la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, que se efectuaría días después. Cabe resaltar que bueno, el Atlético Nacional es de Colombia. En este accidente murieron 71 personas y solo sobrevivieron 6. Y los que sobrevivieron fueron 2 miembros de la tripulación, 3 jugadores y un periodista. El vuelo iba de Bolivia al Aeropuerto Internacional de Colombia José María Córdoba. Y una de las cosas sorprendentes es que se estrelló solo a 15 kilómetros de la pista de aterrizaje. Y bueno, eso en palabras coloquiales ustedes dirán, oye Adán, pues es que 15 kilómetros pues tampoco es poquito, ¿no? Es una distancia digamos considerable. Sí, pero si la tomamos en cuenta, si se va a recorrer a pie o en automóvil,
bueno, pues sí, es una distancia considerable, pero hablando en distancias, estando en un avión, en una aeronave, la verdad es que esa distancia es mínima, se llega a recorrer en pocos minutos, 3, 4, 5 minutos si acaso, ¿no? Dependiendo de las condiciones del clima, el tamaño de la aeronave y y algunos otros elementos, pero la verdad es que 15 kilómetros, hablando en aeronáutica, es una distancia muy muy pequeña, ¿no? Para que nos lo podamos poner en contexto. Con el paso de la investigación se pudo determinar que lo absurdo de esta tragedia es que todo fue causa de las decisiones absurdas y estúpidas de solo dos personas. En este caso, los pilotos del avión. Y ya verán, conforme avance el relato que les hablo, la verdad es que aquí yo cuando hice la investigación y empecé a saber las decisiones que habían tomado lo que es el copiloto como el copiloto, me empezó a costar mucho trabajo el dar este adjetivo de que habían sido decisiones estúpidas las que habían tomado, pero es que tampoco se puede esconder la realidad, tampoco se puede maquillar una verdad que es totalmente evidente y una verdad que desafortunadamente le costó la vida a muchas personas, incluyendo a los que tomaron las malas decisiones. Fíjense, era un vuelo privado, no era un vuelo comercial. O sea que no se necesitaban los procesos normales cuando llegas a la aerolínea y bueno, pues tienes que hacer fila y todo ese tipo de cosas y demás, ¿verdad? Así que entonces este también es un factor determinante que debemos de tomar en cuenta, porque al no tener, digamos, los parámetros comerciales de una línea comercial, de una línea en donde tienes que cubrir muchos requisitos, las reglas son muchas, bueno, pues entonces también como las reglas no eran las convencionales, bueno, pues entonces los dueños de la aerolínea tampoco seguían las reglas convencionales, y esto ahorita más adelante ustedes van a ver por qué no seguían estas reglas convencionales o cuál era el beneficio que ellos tenían. Como le digo, no, como les decía, no se pasaba por los procesos normales de una aerolínea comercial, y este vuelo ya había sido contratado a una empresa que, bueno, el chapecoense ya había contratado este servicio con esta empresa en varias ocasiones anteriormente. Y bueno, estos vuelos privados, la encargada de ello era la empresa llamada La Mía, que antes de este accidente solo contaba con 2 empleados. Cabe resaltar algo, esta aerolínea se encargaba en su momento, allá en el 2016 y un año antes, más o menos, año y medio, ahí tenía ya una buena relación. Y pues digo, sí tenía una buena relación, era muy diferente que no hicieran la empresa La Mía bien su trabajo, pero tenían una buena relación con lo que es la CONMEBOL. La CONMEBOL es la Confederación Sudamericana de los equipos de fútbol profesional, que bueno, pues es la que se encarga de la organización de este tipo de eventos deportivos, ¿verdad? De espectáculo deportivo. Entonces, bueno, pues al enfrentarse equipos de varios países allá en Sudamérica, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, entonces Perú, tenían que viajar claramente de un país a otro, y entonces como lo que buscan en este caso la CONMEBOL o los equipos profesionales de fútbol, lo que buscan es que los jugadores estén lo más relajados posibles, lo más descansados posibles. Bueno, pues entonces buscan contratar servicios de vuelos privados, ¿no? Y bueno, puede sonar así muy ostentoso, muy carísimo, muy de jeque árabe, ¿no? Pero la realidad es que a mediano plazo, o haciendo cuentas así muy
al detalle, pues esto le conviene más a lo que son los equipos de fútbol, a la Conmebol, y a mediano plazo gastan menos porque los procesos son más cortos, ¿no? Digo, lo explico de esta forma para poder entender por qué se contrata o se contrataba o muchos equipos contratan vuelos privados en lugar de hacerlo en vuelos comerciales. Digo, la realidad es que no todos los equipos contratan vuelos privados, ¿no? Pero la gran mayoría sí lo hace. Aquí el problema es ver con qué tipo de empresa te estás relacionando o qué tipo de empresa te está dando el servicio, ¿no? Y fíjense, el director era Gustavo Vargas Gamboa, director de la aerolínea, y el piloto Miguel Quiroga. Eran los dueños de esta empresa. El piloto Quiroga tenía 6,700 horas de vuelo, que es una gran experiencia. Y bueno, ¿cómo podemos saber si era una gran experiencia o no? Fíjense, tenía 6,700 horas de vuelo. Y él, este piloto Quiroga, había sido también piloto de la Fuerza Aérea de Bolivia y había trabajado en una empresa llamada Ecojet. Pero bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si un piloto aviador tiene las horas de vuelo o las horas de vuelo que tiene, si ya es de experiencia, no es de experiencia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Fíjense, este piloto Quiroga tenía 6,700 horas de vuelo y entre 3,500 y 10,000 horas de vuelo ya se considera un piloto experimentado, así que realmente sí, ya era un piloto experimentado porque estaba en 6,700, que bueno, ya es muy alejado más de las 3,500, ¿no? Y fíjense, en cuestión del avión, el avión tenía 17 años y 8 meses de vida. Su primer vuelo fue el 26 de marzo de 1999 y estuvo en otras aerolíneas. Y después de un tiempo pasó a ser propiedad de la empresa La Mía. Esta empresa contaba con 3 aviones, pero a la hora del servicio solo este avión es el que estaba apto para volar. Y bueno, tenía casi 18 años de vida el avión. Y ustedes igualmente podrán decir, oye Adán, pero es que bueno, ¿eso qué? ¿Es mucho, es poco y es viejo, es un avión nuevo? ¿Qué onda, no? Bueno, hoy día por lo regular hay aviones que tienen más de 25 años de vida, 30 años de vida y aún siguen dando servicio, ¿no? Digamos, no tan exigente como al inicio, pero digamos que estaba ahí en una edad adecuada el avión, en un periodo adecuado para que no hubiera peligro de que le fuera a pasar algo al avión o que tuviera fatiga los hierros del avión y cosas por el estilo, ¿no? Fíjense, esta empresa tenía a equipos de fútbol de Sudamérica como sus clientes más frecuentes, como ya les comentaba, y el costo en promedio de los vuelos era de $100,000. Fíjense, tampoco eran tan baratos los vuelos, ¿no? Y de este monto, de estos $100,000, entre el 8 y el 10% eran para la tripulación y el resto para los dueños de la empresa, que eran Vargas, Gamboa y Quiroga, que en este vuelo eran el piloto y copiloto de la aeronave. La empresa le dio servicio a la selección de Argentina tan solo 18 días antes de esta tragedia en ese mismo avión, cuando Argentina se enfrentaría contra Brasil en Belo Horizonte, y con estos mismos pilotos. En esa ocasión solo llevaban 15 minutos más de combustible, cuando la exigencia de las leyes para volar es que los aviones deben de tener al menos 45 minutos de reserva de combustible. Imagínense, solamente 18 días antes, en ese mismo avión, con esos mismos pilotos, con esa misma capacidad mental de la misma forma de ser de los pilotos, porque claramente no iban a ser unos pilotos con una super gran ética 18 días antes, iban a tener una ética del carajo 18 días después, ¿verdad? Claramente eso es imposible, porque la misma ética la ocupaban en todos los vuelos. E imagínense, solamente 18 días antes, en ese mismo avión, esos mismos pilotos habían transportado a la selección mayor de Argentina. Sí, esa selección en el 2016, en donde estaban Messi y muchas más figuras que hoy todavía conocemos y algunas que ya se retiraron. Pero imagínense si la tragedia hubiese pasado con la selección de Argentina. Nada más para que nos empecemos a dar cuenta de la ética
que tenían estos dos pilotos, las decisiones absurdas y estúpidas que tomaban en la mayoría de los vuelos. Fíjense, su ambición de ganar el más dinero posible era absurda e inconsciente, ya que siempre viajaban con el tanque de combustible del avión al límite para que así se ahorraran costos y ganaran más dinero. Era una práctica normal en ellos. Ya se sabía que este piloto y este copiloto era normal que viajaran con el combustible justo en el avión para así ahorrarse dinero y para que ellos, que eran los dueños de la empresa, pudieran ganar más dinero. Pero bueno, no solamente eran ellos dos los que no tenían ética laboral y no tenían, pues no tenían el cerebro, y es complicado hablar de esta forma porque son gente que ya no está, pero se están juzgando sus hechos. No estoy especulando, no estoy haciendo sensacionalismo ni amarillismo, sino que se están juzgando sus hechos que no hicieron ni una ni dos, sino que hicieron muchísimas veces. Y entonces, ¿cómo se puede catalogar esta mentalidad de poder volar? No vas en un auto, no vas en una bicicleta, no, o sea, no vas en tierra, que si se te acaba el combustible, bueno, pues te quedas ahí detenido y no pasa nada, que es lo peor que puede pasar, que tengas que irte caminando a la gasolinera, o que si tu auto es eléctrico, pues esperes a que alguien te asista, pero estás en tierra, y cuando estás en el aire y tienes el combustible exacto, ¿qué pasa cuando se te acaba? Digo, también hay que considerar, y digo, también hay que ser justos en que claramente ellos saben en qué momento, pues no es de que se les vaya parando el avión en el trayecto y vaya más despacito, cosas por el estilo. Digo, sí puede ir más despacio, pero claramente sí, los recorridos que tienen, ellos hacen un presupuesto de la gasolina, pero tampoco puedes ir al límite, porque las leyes de aeronáutica dicen que los aviones, la mayoría de ellos, al menos deben de tener 45 minutos de reserva de combustible. 45, por cualquier cosa que llegue a pasar, si hay mal clima y no pueden aterrizar, si hay otros aviones que tengan que aterrizar antes y tengan que esperar el avión a dar vueltas para que después tengan que aterrizar, y un sinfín de cosas que pueden pasar. Pero bueno, fíjense, vamos a seguir con la historia antes de que me siga molestando por esta situación que, insisto, se pudo evitar. Eso es lo peor de esta tragedia, que se pudo evitar. Y fíjense, ya el 1 de noviembre ya se había presentado una alerta de la empresa La Mía, ya que en un vuelo donde transportaban al Atlético Nacional, que volvía de jugar contra Cerro Porteño, y Ricardo Albacete, el dueño del avión, que lo estaba piloteando también, se negaba a pagar combustible extra para el avión, y resultó que al final los jugadores del Atlético Nacional hicieron una cooperación para que se pagara ese extra de combustible, que era de $3,000. Imagínense, o sea, el dueño del avión no quería pagar ese extra, porque al pagar ese extra de combustible, pues se reducían sus ganancias. Por eso les decía que no solamente los dos que eran dueños de la empresa estaban con esta ética estúpida, o sea, ¿cómo es posible que pongas en juego tu propia vida con tal de ganar unos pesos o unos dólares? Y fíjense, ya casi al final del capítulo les voy a decir por cuánto dinero quisieron ganar de más estos señores y haber puesto en peligro la vida de estas personas que desafortunadamente fallecieron. Y fíjense, el día de la tragedia, cómo sucedieron los hechos. Viajaban de Bolivia a Colombia. El viaje duraría 4 horas y 22 minutos, que era la cantidad exacta de combustible que traían. Salieron de Bolivia a las 10:18 p.m. y a las 2:36 iban a iniciar el descenso del avión. Al iniciar el descenso del avión solo les quedaban 20 minutos de combustible. Ya en ese momento, a las 2:42, la torre de control autorizó al vuelo a descender. Pero en ese momento, otro vuelo que tenía fuga de combustible pedía la pista para aterrizar,
Y el vuelo del Chapecoense dijo, bueno, pues entonces nos esperamos, ¿no? Para que el otro que tiene fuga de combustible aterrice primero. Y ya fue hasta las 2:52 que el vuelo del Chapecoense pidió de nuevo la pista, ya que era una emergencia y ya que tenían falla en 2 motores. Pero esto no se lo dijeron los pilotos a la torre de control, o sea, no es de que desde antes dijeran, ¿saben qué? O sea, ya nos queda muchísimo menos tiempo de combustible, no queremos entrar en una emergencia, ya mejor denos pista porque ya se nos está acabando el combustible. No, hasta el momento en que tuvieron la emergencia es el momento en que otra vez pidieron a la torre de control pista para poder aterrizar. Pero como les digo, esto no lo dijeron los pilotos a la controladora aérea, no lo reportaron. A las 2:54 se encendió la alarma Master Warning de su tablero, de ahí del avión. Y bueno, ¿qué es esto del Master Warning, no? Yo lo investigué y les voy a decir. El Master Warning es un sistema de alerta que indica a la tripulación la existencia de una o más condiciones que requieren atención inmediata y que pueden poner en peligro la aeronave. Se activa cuando un sistema detecta una condición que requiere la atención inmediata, ya sea que está fallando 1, 2, 3 o más sistemas que puede hacer que el avión entre en falla de sistema importante. Fíjense, a las 2:55 se apagó el motor número 2, ¿no? Ya no estaban utilizando el 4, el 3, ya se les había apagado el 2, ya nada más les quedaba 1 y 40 segundos después se les apagó el motor 1. Ya no tenían motores y tenían falla total, ya sin luz en el avión, y a las 2:57 tuvieron la última conexión con la torre solicitando vectores. ¿Qué es esto de solicitar vectores? Porque yo también dije, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿O qué había pasado? ¿No? Fíjense. El piloto puede solicitar vectores en uno de los panoramas. Los pilotos pueden solicitar vectores a la torre de control si necesitan orientación para llegar a un punto específico como la pista de aterrizaje o para evitar colisiones con otras aeronaves. Otro panorama por el que se piden vectores es que la torre de control utiliza los datos de radar para determinar los mejores vectores o las mejores instrucciones y los proporciona al piloto indicándole el rumbo que debe de seguir. Otro de los panoramas cuando se piden vectores es que el piloto sigue las instrucciones de la torre de control, virando y ajustando el rumbo según las indicaciones proporcionadas. Es decir, cuando ya un avión pide vectores es porque las cosas ya están mal o muy mal, o le está fallando un sistema muy importante al avión, porque exactamente la torre de control es la que le da las instrucciones al piloto y al copiloto qué es lo que tienen que hacer exactamente para poder aterrizar. Si les dice a los de la cabina, pon tu velocidad crucero a tal, ¿no? Ahora, baja tus, alerones o cosas por el estilo, bájalos, ¿no? O yo te digo en qué momento los bajas. Activa este sistema y haz esto, espera, ¿no? Ahora sí, ya baja el tren de aterrizaje y todo ese tipo de cosas, porque los pilotos ya no tienen la forma, su sistema ya no les da la información necesaria para que ellos puedan aterrizar. Y cabe resaltar algo, quiero dejar en claro algo, ¿por qué ya estaban pidiendo vectores? Bueno, ¿y por qué ellos de último minuto ya en lugar de pedir a la torre de control aterrizar desde antes, se vuelven a poner en contacto con la torre de control ya cuando es una emergencia? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién sabe? Eso solamente ellos lo sabían, no se sabe exactamente por qué. Si sabes que ya vas a entrar en falla o que el combustible ya se te está terminando, te quedan 2, 3, 5 minutos de combustible, ¿por qué ya casi cuando se te acaba el combustible es cuando ya otra vez te pones en contacto con la torre de control? Digo, ¿por qué no lo haces antes? No se sabe, solamente ellos supieron por qué hicieron eso. Y ahora otra cosa, ellos ya pedían vectores porque ya no tenía luz el avión, ya tenía falla total, ya nada más iban planeando, ya ninguno de los motores les funcionaba, ya solamente iban planeando con la fuerza que le quedaba al avión
que los motores les habían dado, y ya como se había terminado el combustible, bueno, pues entonces también falló el sistema hidráulico, falló el sistema de que proporcionaba luz al avión, y es por eso que ya no tenía luz, ya no podían ver sus controles, ya no podían saber cómo controlar el avión, a qué altitud estaban, a qué velocidad iban y todo ese tipo de cosas. Es por eso que ya habían entrado en emergencia total. Y fíjense, el avión se estrelló desafortunadamente en Cerro Gordo a 5 minutos de la pista de aterrizaje. La parte trasera del avión quedó en lo más alto de la montaña, mientras que la parte media y la cabina quedó más debajo de donde se estrellaron. Solo media hora después llegaron los primeros rescatistas, ya que los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana llegaron 2 horas después debido a la niebla en la zona. Perdón. Yo me dio comezón. Bueno, resulta que, estaba la montaña, por ponerlo coloquialmente, la pista ya estaba, en esta parte, y el avión ya casi iba a llegar. Como quedó en falla total y ya sin nada de combustible, entonces se estrellan, les digo coloquialmente hablando, de esta forma, y lo primero que hace contacto pues es la parte media y la parte delantera del avión, que es la que quedó destrozada totalmente, y la parte de atrás del avión, que es la que ya recibió el menor impacto, quedó en lo más alto de la montaña, y quedó una parte, no completa, pero sí quedó más entera la parte de atrás del avión. Y bueno, de hecho los que se salvan, las únicas personas que quedan con vida después de este accidente, después de esta tragedia, son los que iban en la parte de atrás, en la parte posterior del avión. Fíjense, los 3 jugadores que sobrevivieron fueron Alan Rusher, Jackson Follman y Elio Neto. De la tripulación fueron Jimena Suárez y Erwin Tumuri, y el periodista Rafael Hensel. Que bueno, ya les platicaré algo del periodista Rafael Hensel. Los que no subieron al avión fueron 4 personas. Hubo 4 personas que iban a subir, pero que por algo no se subieron al avión. ¿Y quiénes eran? Era el alcalde de Chapecoense, un periodista, el presidente del consejo de la ciudad y un diputado local. Y ya después de la tragedia, imagínense, se entiende que no sabían, no había un resultado de la investigación, pero ya después de la tragedia, un familiar de Quiroga, del copiloto, dijo: sentimos el dolor de las 71 familias que iban a cargo de Miguel, sabiendo la responsabilidad que él sintió. Sabemos que él hizo hasta lo imposible para salvar a su tripulación y a las personas que iban en ese vuelo. Y el hijo del otro piloto dijo: no sé exactamente qué pasó. Lo único que sé es que estaba mi papá preocupado por salvar vidas y nada más. Digo, pues claramente todavía no sabían lo que había pasado en la investigación y demás, pero bueno, ya en la investigación, ¿qué pasó o qué dio como resultado? Bueno, pues dio como resultado lo siguiente. Sospechosamente, la caja negra no tenía la grabación de la última hora y media de vuelo. Imagínense, esto a modo lo pueden hacer los pilotos, de apagar la caja negra o que no esté grabando. Así que, ¿qué conversaron? ¿Qué querían que no se supiera? Que escucharan en la grabación, solamente ellos sabrán. Pero digo, si tienes una ética de trabajo, pues claramente no vas a pagar las grabaciones de la caja negra, ¿verdad? Pero bueno, en fin. A todos los que llegaron al lugar del accidente se les hizo muy raro que no oliera o se miraran restos de combustible en el accidente. Cuando llegaron los rescatistas y toda la demás gente que ya estaba ahí acordonando la zona y demás, que están, son gente capacitada en desastres aéreos, se les hizo algo muy raro de inicio, pero claramente esa no era la prioridad en ese momento. ¿Y qué era? Que el avión no hubiera explotado, que no hubiera fuego, que no hubiera llamas, que no oliera a combustible de avión, que tampoco hubiera ningún solo rasgo de combustible de avión. Eso se les hacía rarísimo. Decían: ok, no tiene que explotar el avión, pero ¿cómo que no hay rastros de combustible, no?
dijeron, bueno, eso ya más adelante lo investigaremos, ahorita la prioridad es preservar, bueno, rescatar a los cuerpos que desafortunadamente perdieron la vida, los que quedaron con vida, llevarlos a un hospital y resguardar la zona para que no se muevan bueno, pues ahí los restos del avión y poder hacer una investigación lo mejor posible, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor del caso? Como les digo, o sea, qué estupideces pensaban estos piloto y copiloto, y perdónenme la expresión, pero es que esa es la realidad. Lo peor es que en algún momento del viaje podían reabastecerse de combustible, pero se sospecha que por ello apagaron la grabación de la caja negra porque no quisieron que se dieran cuenta que iban con el combustible justo, pues de haberse dado cuenta los hubieran sancionado, les hubieran puesto una multa. Y bueno, pues ya cabe resaltar que esta tragedia es porque llevaban el combustible límite, el combustible justo para poder llegar ahí a Colombia, y claramente no les alcanzó porque de haber tenido, no sé, el parámetro que pide las leyes de aeronáutica, 45 minutos de combustible extra, pero digo, bueno, si la aeronave es más pequeña, dices, bueno, ok, 45 minutos no, pero sí una cantidad proporcional a lo que te piden las leyes de aeronáutica, ¿no? Y dices, traía lo justo, o sea, ni siquiera traía media hora más de combustible, porque claramente media hora fácilmente se puede pasar el avión ahí volando, porque pues cualquier cosa puede pasar. Y recuerdan que 18 días antes transportaron a la selección de Argentina. Bueno, imagínense, si con la selección de Argentina nada más tenían 15 minutos extra de combustible, sabiendo que ahí sí debían de tomar sus precauciones, ¿no? Digo, ay, no, de verdad que qué situación tan absurda, tan estúpida, que hasta ellos pusieron en peligro su propia vida. Imagínense tomar una decisión de esas características, de esas dimensiones, que hasta en peligro pongas tu propia vida. O sea, ¿cómo puede llegar un ser humano a ese nivel de inconsciencia? Porque eso es lo que, como se puede catalogar, un nivel de inconsciencia, creo yo. Y bueno, ¿qué dijeron los sobrevivientes al respecto? Según los sobrevivientes, los pilotos nunca expresaron por alta voz si estaban en peligro. Nadie esperaba que todo terminara así. De hecho, los que iban adentro del avión dijeron, pues todo normal. O sea, se apagaron las luces, ahorita ya vamos a aterrizar. Lo que no sabían es que de repente se apagó la luz y sintieron un impacto. Creyeron de primer inicio que ya estaban aterrizando, pero cuando vieron que el impacto fue más fuerte, los que sobrevivieron y que empezaban a retorcerse los hierros, pues ya se dieron cuenta que no era que estaban aterrizando, ¿verdad? Y fíjense, la empresa, la mía, no cumplió con los requisitos mínimos de combustible para este tipo de viajes. Digo, o sea, si todavía no se podía ver esto, ya era ilógico que no lo pudiéramos ver, ¿no? Ya habían hecho el mismo viaje y habían logrado aterrizar. Es decir, ahorita iban, bueno, en ese viaje que fue de la tragedia, iban de Bolivia a Colombia, ¿no? Y este viaje, les digo, ya lo habían hecho y habían logrado aterrizar cuando lo hicieron de Colombia a Bolivia. Pero era porque de Colombia a Bolivia como que está, digamos, de bajadita, por así decirlo, y entonces fue más fácil, digamos. Ahí es un tanto complejo entrar en este tipo de situaciones, y porque sería entrar en muchos factores que están determinantes, pero el punto es que cuando viajaban de Colombia a Bolivia gastaban menos combustible porque no necesitaban tanta fuerza para despegar de Colombia. Entonces es por eso que sí les alcanzó el combustible cuando fue de Colombia a Bolivia. Pero cuando fue de Bolivia a Colombia, lo que ellos nunca, o sea, no sé, o sea, si llegaron a tener la capacidad profesional de ser pilotos aviadores, ¿por qué? O sea, digo, ¿cómo no les cupo en la cabeza que las condiciones de vuelo pueden llegar a ser diferentes? Digo, o sea, de verdad que no lo entiendo, pero bueno. Resulta que cuando volaron de Bolivia a Colombia, bueno, pues para despegar de Bolivia necesitaban más fuerza para despegar, tenían que ir un poquito más alto
para poder tener una altitud adecuada. Entonces eso fue ahí en donde gastaron más combustible, y fue por eso que teniendo el combustible al límite, el combustible exacto, pues no les iba a alcanzar para llegar a Colombia. Y ya con respecto a lo que fue la final, la mayoría del chapecoense fallecieron. Y fíjense, aún así, otro estúpido, perdón la expresión, pero esa es la realidad. Otro estúpido directivo de la Conmebol dijo, pues que se juegue el partido, ¿no? Dijo, pues al fin el chapecoense tiene reservas. Y todavía se atrevió a decir esta persona estúpida, dijo, además que se juegue para que sea una final y hacerles una fiesta a las personas que fallecieron. Imagínense, o sea, qué mentalidad, que dices, bueno, si ya de por sí el piloto y el copiloto tenían una inconsciencia, dices, no, pues también de Conmebol era del club que también tenía ese tipo de inconsciencia. Y fíjense, Alan Russell, de los 3 jugadores que sobrevivieron, fue el único que pudo volver a jugar fútbol. Y les platico, él afortunadamente tuvo la dicha, bueno, primero de quedar con vida y después de jugar con Messi, ya que le hicieron un partido homenaje al equipo del chapecoense, claramente con que quedó vivo y con otros integrantes del club del chapecoense, que les hicieron un partido homenaje allá en el Joe Gamper, o bueno, en el torneo Joe Gamper de Barcelona, que en su momento todavía estaba Messi allá en el Barcelona. Y fíjense, otra cosa que cabe resaltar antes de que lleguemos a la conclusión de lo que es este capítulo, o darles yo la conclusión, es que una serie de decisiones desafortunadas, decisiones estúpidas, les diría yo, fue lo que llevaron a la tragedia del chapecoense, porque el querer volar con el combustible exacto, con el combustible justo para volar de lo que era de Bolivia a Colombia, era una inconsciencia total, porque cualquier cosa podría haber pasado, como lo que les pasó, que no podían aterrizar y que tenía que aterrizar un avión primero porque tenía fuga de combustible, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos dos personas que desafortunadamente también perdieron la vida, ni siquiera tuvieran en carne propia, no valoraran ellos mismos lo que es sus propias vidas, ¿no? O sea, les importó más unos miles de dólares que su propia vida. O sea, de verdad eso es plausible, o sea, eso realmente pasó. O sea, yo cuando hice esta investigación y empecé a ver, dije, no es posible, o sea, cómo esta situación puede llegar a la inconsciencia de un ser humano. ¿Y saben qué fue lo peor del caso? Que fue una serie de eventos desafortunados, de malas decisiones, de estupideces que cometieron estas personas. ¿Por qué? Porque bueno, ya habían despegado, ya sabían que duraba 4 horas y 22 minutos el vuelo, que llevan el combustible justo para ese tiempo. Y bueno, resulta que ellos en el transcurso del vuelo, mirando o haciendo una reflexión diciendo, bueno, y si acaso no podemos aterrizar en el momento adecuado, si acaso por alguna eventualidad de algún otro vuelo nosotros tenemos que aterrizar un poquito después, bueno, pues entonces ellos tuvieron la oportunidad de bajar en el transcurso del vuelo, de bajar a reabastecerse de combustible en algún punto de Colombia, sabiendo que Colombia pues es grande, ¿no? Antes de llegar a Brasil, ellos pudieron bajar y reabastecerse de combustible. ¿Y saben cuánto les hubiera costado esto de bajar? $5,000. Es decir, por ahorrarse $5,000 fue que se suscitó esta tragedia encabezada por las decisiones absurdas del piloto y del copiloto. Es decir, si ya habían cobrado $100,000 por el servicio de este vuelo y entre el 8 y el 10% era para la tripulación, es decir, $10,000, les sobraban $90,000. $90,000 les sobraban, y de esos 90,000 no quisieron gastar 5,000 para reabastecerse de combustible. Imagínense la inconsciencia de estas personas. Qué inconsciencia tan absurda, que hasta sus propias vidas fueron de por medio. Pero bueno, así la situación. Y fíjense, ya como conclusión,
La capacidad de ser piloto de aviones o algún otro tipo de aeronaves es una responsabilidad muy grande y tener la vida de decenas de personas en cada viaje es algo muy delicado. Pero saber que por la ambición de ganar más dinero o solo pensar que más de 70 vidas, incluyendo las propias, valen alrededor de $5,000, es una auténtica estupidez humana en toda su magnitud. Y discúlpenme que lo diga, pero es una realidad. Tener dinero en lugar de disfrutar a los seres amados es lo que menos consideraron estos dos pilotos que llevaban a este equipo de fútbol, y pensar que ni siquiera pensaron en sus propias vidas es aberrante, así como ustedes lo están escuchando. Yo creo que es absurdo, inconsciente, ilógico, y ya en el terreno de tener una empresa es poco ético que trabajen este tipo de personas poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero ¿cómo puedes o cómo se puede catalogar o qué adjetivo le podemos dar o cómo podemos opinar de esta cuestión que hasta pongas en riesgo tu propia vida por ganar un dinero? O sea, no, de verdad que es muy difícil de comprender para mí. Y bueno, desafortunadamente se perdieron 71 vidas en esta tragedia. Ahí no nada más iba el equipo de fútbol, el cuerpo técnico, iba gente de ESPN de allá, iba gente de TV Globo, gente que trabajaba en los medios de comunicación, que eran camarógrafos, floor managers, que eran todo este tipo de personas que se necesitan para la cobertura de este tipo de eventos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó con la final? Bueno, pues el Atlético Nacional dijo, ¿saben qué? Nosotros creemos que lo más adecuado es que pues no se juegue la final y que se le dé el título de campeón al Atlético Chapecoense, ¿no? Entonces eso también habló muy bien del Atlético Nacional, del equipo de Colombia allá en el 2016. Fue una decisión que al final la Conmebol sí tomó en cuenta y así se realizó. El equipo del Chapecoense quedó como campeón de la Copa Sudamericana 2016 y desafortunadamente fue causado por esta tragedia, ¿verdad? Esperamos que este tipo de situaciones y este tipo de historias le enseña a la gente que tiene su responsabilidad, que tiene en sus manos decenas de vidas, como los pilotos, copilotos, la gente de las aerolíneas, de los vuelos privados, pues que este tipo de investigaciones en donde se sabe la realidad y por qué pasó, pues ponga reglas más estrictas en estos vuelos privados y ponga multas más severas a quien no las cumpla, porque como ya vimos, el que pongas en riesgo hasta tu propia vida por $5,000, creo que eso es una inconsciencia total. Y bueno, pues deseo les haya gustado el capítulo. La verdad es que a mí me entusiasma mucho investigar, saber cosas reales, verdaderas, darle certeza a esos datos, investigo, lo corroboro para yo poderles ofrecer esta información sin sensacionalismo, sin amarillismo, sin especulación, solo hechos reales y claramente dando mi opinión, pero basado en lo que son los hechos reales, los datos bien corroborados o los datos veraces, ¿verdad? Así que bueno, les dejo las redes sociales, deseo ahí me apoyen en lo que es X, anteriormente Twitter, en lo que es Instagram, que vayan, que me dejen su like, que me dejen su comentario, que lo compartan con las demás personas para que así más gente conozca lo que es este podcast de Detective Misterio. Así que yo les agradezco mucho. También les dejo ahí lo que es la página de internet detectivemisterio.com. Y bueno, pues no queda más que agradecerles el que hayan estado y se hayan quedado hasta el final de este capítulo. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Deseo hayan disfrutado de este capítulo y la próxima semana los veo en un capítulo nuevo. Hasta luego.